A veces la vida te da paz justo antes de arrebatártela. Yo acababa de mudarme a la casa de mis sueños, amplia, luminosa, con un jardín que olía a jazmín por las tardes y con una terraza donde pensaba ver los atardeceres acompañada solo de mi té y mis recuerdos. Era mi manera de empezar de nuevo. Después de tantos años sola, creía merecer un rincón tranquilo, un pedazo de mundo donde nadie me dijera qué hacer ni cómo vivir. Aquel martes, mientras acomodaba los libros en la estantería, sonó el teléfono. Era Pamela, mi nuera. Su tono era tan seco que hasta la palabra «hola» me sonó como una orden. «Suegra», dijo sin rodeos. «Estuve hablando con Luis y creemos que ya no tiene sentido que viva sola en una casa tan grande». «¿Cómo dices?», pregunté, sin comprender al principio. «Es ridículo», repitió, con esa voz nasal y arrogante que siempre usaba cuando quería sentirse por encima. Una mujer de su edad en una casa de 3 habitaciones. No tiene lógica. «No entiendo qué quieres decir, Pamela». «Pues que nos vamos a mudar ahí, quiera usted o no». Durante unos segundos me quedé callada. El teléfono pesaba más que nunca. Podía escuchar el eco de su respiración del otro lado, esperando que explotara, que protestara, que mostrara debilidad. Pero no lo hice. «Claro, querida», respondí con voz dulce. «Serán bienvenidos». Colgué con cuidado, sin alterar el gesto. Afuera, el sol se filtraba entre los árboles y un pájaro cantaba en el jardín. Era un día hermoso, demasiado hermoso para arruinarlo con gritos, así que sonreí y seguí acomodando mis libros. Pero dentro de mí, algo se encendió, algo antiguo, algo que había estado dormido durante años. Mi hijo Luis siempre había sido un buen hombre, pero débil, demasiado influenciable. Desde que se casó con Pamela, se volvió una sombra de sí mismo. Ella lo moldeó, lo envolvió con su carácter dominante y lo convenció de que debía elegir entre ella y yo. Nunca lo dijo con palabras, pero el mensaje estaba claro. Y él, sin pensarlo, eligió su paz, sacrificando la mía. Nunca le reproché nada. Los hijos no siempre entienden lo que hacen hasta que ya es demasiado tarde, pero lo que sí me dolió fue su silencio. El silencio de quien ve la injusticia y se acomoda para no tener que enfrentarse a ella. Pasé el resto del día caminando por la casa. Cada habitación tenía un eco distinto. El dormitorio principal, con su ventana al jardín, olía a lavanda y promesa. El estudio, aún desordenado, me recordaba los años en que trabajaba corrigiendo exámenes y soñaba con viajar. El comedor, grande y cálido, esperaba risas que ya no vendrían. Pensé en cómo sería compartir ese espacio con ellos, con su tono autoritario, sus quejas, sus críticas constantes, y me estremecí. «No, Cristina», me dije a mí misma frente al espejo. «Esta vez no, no más». Pero antes de continuar, quiero hacerte una invitación muy especial. Suscríbete al canal y deja tu me gusta. Esto me ayuda a ver que me apoyas y disfrutas de mis historias. Y comenta aquí abajo desde qué ciudad nos estás viendo. Ahora, continuemos. Esa noche apenas dormí. No por miedo, sino por claridad. Mi mente no paraba de trabajar. Durante años había sido amable, servicial, paciente. Había soportado humillaciones pequeñas, comentarios hirientes disfrazados de bromas, miradas condescendientes. Había callado tanto que mi silencio se había vuelto costumbre. Pero ahora, algo dentro de mí se rebelaba. No podía evitar recordar la última vez que Pamela me humilló. Fue en la cena de Navidad, cuando me pidió que no hablara tanto frente a sus amigos, porque a veces las personas mayores se repiten. Toda la mesa rió. Yo sonreí también, por vergüenza. Pero esa noche, al llegar a casa, me prometí que sería la última vez que me haría sentir así. Y lo cumplí, solo que Pamela aún no lo sabía. A la mañana siguiente, llamé a un cerrajero y le pedí que revisara todas las cerraduras. «¿Quiere que cambie las llaves, señora?», preguntó él. «No, todavía no», respondí con una sonrisa tranquila. «Solo asegúrese de que cierren bien». También pasé por el banco. Revisé mis cuentas, firmé unos papeles y pedí hablar con mi abogado, don Federico, un hombre serio que había llevado mis asuntos durante años. «¿Todo bien, doña Cristina?», me preguntó, notando mi serenidad inusual. «Perfectamente. Solo necesito que prepare unos documentos nuevos». «¿Sobre la casa?»,
Exactamente. Pero no se preocupe, no hay apuro. ¿Y qué quiere hacer con ella? Preguntó curioso. Digamos que quiero asegurarme de que quede en buenas manos. Federico asintió sin hacer más preguntas. Sabía que cuando una mujer mayor hablaba con ese tono, algo importante se avecinaba. Esa tarde, Pamela volvió a llamar. «Llegaremos el sábado, suegra», dijo con voz autoritaria. «Espero que todo esté limpio». «Claro, querida. Los esperaré con la mesa servida», respondí, sin un solo temblor en la voz. «Ah, y dígale al jardinero que quite esas flores viejas del frente. No quiero nada que parezca antiguo». «Por supuesto, todo estará listo». Colgué despacio, miré por la ventana y vi las flores que ella despreciaba. Lilas, las mismas que mi esposo plantó conmigo el primer año de casados. Me acerqué, las toqué con ternura y susurré: «Tranquilas, pequeñas, nadie las va a arrancar». Esa noche me preparé una taza de té, me senté en el sillón del salón principal y miré el retrato de mi esposo. «¿Sabes, amor?», le dije al cuadro. «Siempre dijiste que el respeto no se exige, se gana, y creo que ha llegado la hora de que lo recuerden». El reloj marcó las 11. El viento movía las cortinas. La casa, mi casa, parecía escucharme, y en ese momento supe que no era yo quien debía tener miedo del sábado. Eran ellos. El sábado amaneció con un cielo limpio, de esos que parecen prometer calma. El viento movía las cortinas del salón y el olor a pan recién horneado llenaba la casa. Preparé café, corté algunas flores del jardín y las puse en un jarrón junto al retrato de mi esposo. Quería que la casa se viera perfecta, no para ellos, sino para mí. Era mi forma de recordarme que aún era dueña de algo más importante que los muros, mi dignidad. A las 10:30, el ruido de un motor interrumpió la paz. Miré por la ventana. Ahí estaban, Luis al volante con la mirada baja y Pamela en el asiento del copiloto, hablando sin parar, con ese gesto de quien da órdenes incluso cuando nadie la escucha. El auto se detuvo frente a la puerta. Ella bajó primero, con gafas oscuras, un vestido caro y esa expresión de superioridad que parecía tatuada en su rostro. Él la seguía, arrastrando las maletas. «Suegra», dijo Pamela con una sonrisa fingida. «Qué bueno verla». «Bienvenidos», respondí, abriendo la puerta con amabilidad. «Pasen. La casa es grande». Y entraron, como quien entra a un hotel que ya pagó, no a un hogar ajeno. Pamela caminó por el pasillo observando todo con ojos críticos. «Demasiado oscuro este mueble», dijo señalando el aparador. «Demasiado pasado de moda ese reloj. ¿Y ese cuadro? ¿De quién es?» «De mi esposo», respondí con calma. «Ah, claro, claro», hizo un gesto vago. «Bueno, podríamos cambiarlo por algo más moderno». Luis evitó mi mirada. Su silencio hablaba por él. Era el silencio de un hombre que sabe que está fallando, pero no se atreve a enfrentarse al abismo. «Tu madre entiende», dijo Pamela tomándolo del brazo. «Es normal que quiera adaptarse a nosotros». No respondí, solo sonreí. Era fascinante ver cómo las personas creen que el silencio es debilidad, pero yo sabía que era poder. Les mostré la casa. Pamela inspeccionaba cada habitación como si evaluara una propiedad recién comprada. En la cocina frunció el ceño. «Es pequeña. Es suficiente para mí», dije. «Para usted, sí, pero ahora somos 3. 4, corrigió Luis. «El bebé llegará en unos meses». Por un segundo me quedé sin aire, no porque me alegrara, ni porque me doliera, sino porque entendí que su llegada no era solo invasión, era conquista. Pamela no quería convivir conmigo, quería desplazarme, y con un hijo en camino tendría la excusa perfecta para quedarse. «Ah», dije, fingiendo entusiasmo. «¿Qué noticia tan grande?» «Sí», respondió ella con un suspiro altivo. «Y por eso necesitamos espacio. Usted lo comprenderá. A la hora del almuerzo preparé una comida sencilla. Pollo asado, arroz y ensalada». Pamela se sentó a la mesa sin esperar invitación. «Deberíamos redecorar», dijo mientras cortaba el pan. «Esta casa tiene potencial». «¿Potencial?», pregunté. «Sí, con unos toques modernos podría parecer menos antigua». Luis tosió, incómodo. Yo lo miré y sonreí. «Querida, la casa fue diseñada para parecer antigua. Así la quise». «Pues debería querer otra cosa», replicó ella, con una carcajada fría. «Las cosas viejas cansan».
Sus palabras se clavaron hondo, pero no en mí, sino en el recuerdo de mi esposo. Esa casa la construimos juntos. Cada ladrillo, cada puerta, cada ventana tenía su historia. Y ahora, una desconocida se atrevía a llamarla vieja. Tomé un sorbo de agua y respondí con suavidad: las cosas viejas solo cansan a quien nunca aprendió a amarlas. El silencio que siguió fue tan espeso que podía cortarse con un cuchillo. Pamela sonrió con una mueca forzada. «Qué filosófica, suegra». «La edad me dio tiempo para pensar», dije, mirándola a los ojos. Esa noche, cuando ellos se fueron a dormir, recorrí la casa en silencio. Habían movido mis cuadros, cambiado los cojines del sofá y hasta guardado mis revistas en una caja para hacer espacio. Casi nada era igual. Y sin embargo, me sentía extrañamente tranquila, porque mientras ellos creían instalarse, yo estaba observando. Y cada cosa que hacían era una pieza más del rompecabezas que se armaría a su debido tiempo. En la cocina me serví un poco de té. El reloj marcaba la medianoche. Miré por la ventana hacia el jardín y vi mi reflejo en el vidrio. Una mujer serena, con el cabello recogido y los ojos firmes. La mujer que Pamela creía débil ya no existía. Al día siguiente comenzaron las recomendaciones. «Suegra, debería dejar la habitación principal para nosotros. Usted puede usar la del fondo. Es más pequeña, pero más cómoda», dijo Pamela, con su tono amable envenenado. «Por supuesto», respondí. «La comodidad ante todo». Luis me miró con una mezcla de culpa y vergüenza, pero no dijo nada. Siempre fue así, incapaz de desafiarla. Yo asentí, sin resistencia, y ayudé a cambiar las cosas de lugar. Esa misma tarde, Pamela trajo a unos amigos para conocer la casa. Reían, bebían vino, hablaban alto. Uno de ellos dijo: «Qué suerte, Pame. Esta casa es enorme». «Sí, ¿verdad?», respondió ella. Era una pérdida que estuviera desperdiciada. No respondí. Solo los observé desde la puerta, en silencio, como quien presencia una escena que ya sabe cómo termina. Esa noche, cuando todos se durmieron, entré al estudio. Saqué de un cajón un pequeño cuaderno negro. Lo abrí y escribí la primera frase desde hacía años. Cuando los buitres creen que la presa está quieta, es porque no ven que está esperando el momento de desplegar las alas. Cerré el cuaderno, apagué la luz y sonreí. Ya no había tristeza en mí, solo un plan, uno lento, silencioso y absolutamente inevitable. Dicen que el infierno no siempre tiene fuego. A veces huele a perfume caro y suena a tacones sobre el piso de tu propia casa. En los días que siguieron, Pamela convirtió mi hogar en un escenario donde yo era la sombra. Cambiaba los muebles de lugar, abría mis cajones, movía mis retratos. Un día, sin avisarme, quitó las cortinas que había cosido con mis propias manos. Dijo que eran anticuadas, que daban un aire de abuela triste. Yo no respondí. Solo las doblé, las guardé en una caja y las subí al ático. Pero cada vez que el viento entraba por la ventana vacía, sentía el golpe del despojo. Luis, mi hijo, se perdía entre excusas. «Es solo un cambio, mamá», me decía. «Pamela quiere que te sientas cómoda». «¿Cómoda?», pregunté una vez sin alzar la voz. «¿En la habitación más fría del fondo? ¿Sin mis cosas? ¿Sin mi mesa? ¿Sin mis recuerdos?» Él bajó la mirada. «No quiero que discutamos». «No te preocupes, hijo», le dije. «Ya no discuto, solo observo». Esa frase lo inquietó, pero no lo suficiente como para quedarse. Siguió a su esposa como un perro dócil, mientras ella redecoraba mi vida. Un jueves, mientras estaba en el jardín regando mis lilas, Pamela apareció detrás de mí. «¿No le dije que mandara quitar esas flores?», me reprochó, cruzándose de brazos. «No lo recuerdo, querida», dije sin girarme. «Pues se lo repito, se ven feas y atraen abejas y no quiero que me piquen. Estoy embarazada, ¿sabe?» «Claro que lo sé». «Entonces hágame caso, mándelas arrancar. Mañana traeré rosales nuevos, más elegantes». Me quedé mirando las flores. Las lilas eran el último vestigio de mi esposo. Él las había plantado una tarde de verano, cuando aún soñábamos con envejecer juntos en paz. Las acaricié con los dedos, suaves como la memoria, y sin mirarla respondí: «No se preocupe, mañana ya no estarán». Esa noche bajé al jardín con una linterna y una pala pequeña. El aire olía a humedad y a venganza.
Arranqué las lilas una por una, con cuidado, sin romper las raíces. Las envolví en un paño húmedo y las coloqué dentro de una caja. Al día siguiente, cuando Pamela bajó y vio la tierra removida, sonrió satisfecha. «Así está mejor». «Sí», le dije, «mucho mejor». Ella no notó que el jardín del vecino, don Arturo, ahora tenía lilas nuevas junto a su muro, ni que la tierra removida frente a mi ventana escondía algo más que raíces. Una tarde, Pamela trajo una decoradora. «Vamos a transformar este lugar», anunció con entusiasmo. Yo observé cómo medían, anotaban, murmuraban. Hablaban de tirar los muebles, de cambiar el color de las paredes, de vender cosas viejas. Entre esas cosas viejas estaban el reloj de mi padre, el aparador que era de mi abuela y el retrato al óleo de mis padres. Cuando escuché la palabra «vender», un frío me recorrió el cuerpo. «Esos objetos son parte de mi vida», dije. Pamela sonrió con esa dulzura falsa que usaba cuando quería humillarme. «No se preocupe, suegra. Lo importante no son las cosas, sino los recuerdos, y usted seguirá teniéndolos, aunque nosotros cambiemos el resto». Ese nosotros me perforó. Yo ya no existía en la ecuación de su hogar. Era un fantasma tolerado por cortesía. Un domingo por la mañana entró a mi habitación sin tocar la puerta. «Tiene demasiadas cosas», dijo. «No hay espacio para el bebé. Vamos a guardar esto en el desván. Eso es mío. Mire, no se ponga así. Todo esto es viejo, no combina con nada». Se llevó mis libros, mis fotos, hasta la caja donde guardaba las cartas de mi esposo. Yo la observé hacerlo, sin moverme. «¿No va a decir nada?», preguntó con burla. «No. ¿Por qué no? Porque el silencio pesa más que cualquier palabra, Pamela, y tarde o temprano se siente». Ella rió, creyendo que era una frase sin sentido, pero no sabía que cada palabra que le decía era una semilla, y yo sabía exactamente cuándo florecerían. Luis, mientras tanto, se limitaba a flotar en medio de los dos mundos. Venía al comedor, comía en silencio y escapaba con la excusa del trabajo. Su mirada ya no era la del hijo que buscaba mi consejo. Era la de un hombre que había elegido su jaula y temía darse cuenta. Una noche le dije: «Hijo, ¿eres feliz?». Él se detuvo, confundido. «Claro que sí, mamá». «Entonces, mírame a los ojos y repítelo». No lo hizo. Salió del cuarto sin decir palabra, y esa fue la última conversación sincera que tuvimos durante meses. Pamela comenzó a invitar amigos cada fin de semana. Usaban mi comedor, mi vajilla, mis manteles. Reían fuerte, bebían caro y me dejaban las sobras. «Suegra, usted no se ofenda, pero prefiero que no se quede aquí cuando vienen mis amistades. No quiero que se canse», me dijo un día. «Por supuesto, querida. No me quedaré». «Perfecto», sonrió. «Qué alivio que lo entienda». Esa noche salí y caminé sin rumbo por las calles del barrio. El aire olía a pan recién hecho y a libertad. Me di cuenta de que ya no lloraba, porque no era tristeza lo que sentía, era calma. Y la calma, cuando es consciente, puede ser más peligrosa que la ira. Al volver a casa, subí al ático y saqué mi cuaderno negro. Encendí una vela y escribí: «Cuando el enemigo cree que tiene todo el poder, es porque ya lo está perdiendo. Los imperios también se derrumban desde dentro. Y el suyo, querida Pamela, ya empezó a agrietarse». Guardé el cuaderno y apagué la vela. Afuera, el viento soplaba con fuerza. Sentí que la casa entera respiraba conmigo. No sabía aún cómo lo haría, pero una cosa era segura: no me iban a volver a echar de mi propia vida. Hay momentos en la vida en que una deja de llorar, no porque el dolor se acabe, sino porque deja de tener sentido. Yo llegué a ese punto. Una mañana, mientras escuchaba a Pamela hablar por teléfono en voz alta, como si toda la casa necesitara saber qué mandaba, entendí que no tenía caso discutir. Ella ya no me veía como una persona. Yo, en cambio, había empezado a verla como un proyecto, un rompecabezas que pensaba desarmar pieza por pieza. Todo comenzó con una libreta azul que encontré en el cajón del estudio. Era la vieja agenda bancaria de mi esposo. Entre los papeles hallé contactos, números, nombres de viejos socios y una lista de propiedades que aún figuraban a mi nombre. Nadie lo sabía, ni Luis, ni Pamela. Esa libreta, polvorienta y olvidada,
Se convirtió en mi nueva aliada. Empecé a salir de casa más seguido. Les decía que iba a comprar víveres, pero en realidad iba a ver a don Federico, mi abogado. Nos reuníamos en un café discreto del centro. Era un hombre serio, prudente, de esos que no preguntan más de lo necesario. Le conté lo justo. Quiero asegurarme de que mi patrimonio esté protegido. ¿De su familia?, preguntó con cautela. De los que confunden familia con propiedad. Federico asintió, comprendiendo más de lo que yo decía. Durante las semanas siguientes, firmé documentos, moví fondos y cambié titularidades. Nada extravagante, nada que llamara la atención. Solo movimientos sutiles. Cuando uno ha sido ama de casa toda su vida, aprende a disimular el poder bajo la apariencia de rutina. Mientras tanto, en casa, Pamela seguía reinando. Organizaba cenas, pedía remodelaciones y hasta contrató a un decorador. Yo la dejaba hacer. A cada gasto innecesario, a cada mueble nuevo, asentía con serenidad. Sabía que mientras más gastara, más fácil sería dejarla caer después, porque toda ambición tiene su precio, y ella no tardaría en pagarlo. Una tarde, mientras revisaba el jardín, me encontré con don Arturo, mi vecino, un hombre viudo, amable, que siempre ofrecía ayuda sin pedir nada a cambio. «Doña Cristina», me dijo, «ya me habían dicho que su nuera se mudó con usted. ¿Cómo lo lleva?» «Como se lleva un invierno largo, don Arturo», respondí con una sonrisa tranquila, esperando la primavera. Él rió, sin entender la doble intención de mis palabras. Luego bajé la voz. «Le encargaré un favor, pero necesito discreción». «La tendrá», aseguró. «Voy a enviarle unas cosas. No las tire ni las toque hasta que le avise». Hecho. Y así lo hice. Cada semana, una caja salía de mi casa con libros, retratos y pequeños objetos sin valor. Pamela ni lo notó. Pero en esas cajas se iba todo lo que realmente importaba. Mi historia, mi pasado, mi identidad. Ella se quedaba con una casa vacía, sin darse cuenta de que cada espacio perdido era una trampa invisible acercándose. El siguiente paso fue más sutil. Comencé a cambiar los servicios de mi nombre al de ellos. La luz, el agua, el internet. Les dije que así tendrían control sobre las cuentas. «¡Qué alivio!», dijo Pamela. «Al fin alguien con sentido común». «Sí, querida», respondí. «Ahora todo estará a su nombre». Cuando lo dijo, no comprendió que lo que también estaba a su nombre eran las deudas. El crédito de las reformas, las compras a plazos, los muebles caros, todo registrado legalmente bajo su responsabilidad. Mientras ella se creía reina, ya se estaba coronando con su propia soga. Una noche, Luis entró a mi habitación. Tenía ojeras y el rostro cansado. «Mamá», susurró, «no sé qué está pasando. Pamela se está comportando raro». «No, hijo. Pamela siempre fue así. Lo raro era que no lo vieras. No quiero problemas. Ya los tienes, Luis, solo que todavía no los reconoces». «¿Y tú? ¿No estás cansada de tanta tensión?» «Sí, pero no tanto como de haber callado toda una vida». Me miró con confusión, y por primera vez creo que vio algo distinto en mí. No a la madre paciente, sino a la mujer que estaba esperando el momento exacto para moverse. Los días pasaban y Pamela se volvía más altiva. Hablaba de viajes, de cambiar el auto, de comprar ropa de diseñador. No sabía que con cada gasto se acercaba más al borde. Yo la observaba, en silencio, con esa sonrisa que solo tienen los que ya saben el final de la historia. Un viernes, al notar que pasaba más tiempo fuera de casa, me preguntó con tono burlón: «¿Y a dónde va tanto, suegra? ¿Tiene novio?» «Sí», respondí con serenidad. «Se llama libertad y estamos muy felices». Se rió, sin entender. Yo también sonreí, porque la libertad no se grita, se demuestra. Una tarde, mientras ella dormía la siesta, subí al estudio y abrí la computadora. Tenía acceso a las cuentas de correo que compartían con la empresa familiar. Descubrí algo curioso. Habían usado parte de mis fondos de ahorro para financiar una remodelación sin consultarme. Era lo que necesitaba. Guardé las pruebas, imprimí todo y las llevé a don Federico. Él las revisó con detenimiento. «Tiene todo aquí», me dijo. «Si quisiera, podría denunciarlos mañana». «No todavía», respondí. «Quiero que lo hagan ellos mismos». Esa noche preparé la cena. Una comida abundante, con vino
y música suave. Pamela estaba de buen humor, y Luis intentaba parecer relajado. Durante la comida, mencioné casualmente: «He estado pensando en donar parte de la casa a una fundación de adultos mayores». Pamela soltó una carcajada. «¿Donar? No diga tonterías. Esta casa es de la familia». «Tienes razón», dije mirándola fijamente. «Pero a veces la familia no siempre es la que uno imagina». Sus ojos se clavaron en los míos. Por primera vez, noté un destello de miedo. Esa mirada de quien empieza a sospechar que su juego no es tan seguro. Cuando subí a mi habitación, abrí mi cuaderno negro y escribí: «Nunca amenaces al silencio. No grita, no advierte, no tiembla, pero cuando se mueve, destruye todo a su paso». Cerré el cuaderno y miré hacia el pasillo, donde las luces estaban apagadas. Escuché los pasos de Pamela en el piso de abajo, dando órdenes a Luis. Sonreí, porque lo que ella aún no sabía era que cada orden que daba la acercaba un poco más al caos que ella misma había provocado. Y yo, desde la sombra, solo esperaba, porque un plan perfecto no se ejecuta con prisa, se cocina lento, como el veneno más dulce. El miedo tiene un sonido, aunque muchos no lo notan. Yo sí. Comienza con pequeños ruidos, puertas que se cierran más fuerte de lo normal, respiraciones entrecortadas, llamadas que se interrumpen, risas nerviosas. Así empezó a sonar la casa. Pamela caminaba más rápido, hablaba más alto y ya no dormía tanto. Dejó de reírse de mis silencios. Ahora los temía. Una tarde la escuché gritar desde el estudio: «¡Luis! ¿Dónde están los papeles del banco? No los encuentro». Corrí las cortinas del salón con calma y la vi entrar y salir de la habitación como una fiera enjaulada. Luis, como siempre, intentaba calmarla. «Debe ser un error», dijo. «No es un error. Algo pasa aquí». Yo entré con una bandeja de té y pasteles. «¿Todo bien, queridos?» «Nada que le importe», respondió Pamela, sin siquiera mirarme. «Oh, solo preguntaba», dije, dejando la bandeja sobre la mesa. Pensé que el té ayudaría a calmar los nervios. Salí sin agregar nada más. El aroma a jazmín quedó flotando en el aire, como si la calma misma los provocara. Porque la calma, en medio del caos, es una forma de poder que pocos entienden. Esa noche, cuando todos dormían, escuché pasos en el pasillo. Abrí la puerta apenas un poco y vi a Pamela revisando mi escritorio. Movía papeles, abría cajones, leía mis notas. No me vio. Esperé en silencio hasta que salió con el ceño fruncido. No encontró nada, claro. Todo lo importante ya estaba en manos de don Federico. Al día siguiente fingí no haber visto nada. En el desayuno le serví café como siempre. «Dormí tan bien anoche», dije con tono ligero. «Me alegra que todos descansaran». Pamela levantó la mirada, desconfiada. «¿Por qué lo dice?» «Por nada, querida. Solo una conversación amable». Sus ojos me siguieron durante varios segundos. Y en ese instante lo supe. Ya no me subestimaba. Y eso era exactamente lo que yo quería. Luis, por su parte, parecía cada día más cansado. Se iba temprano, regresaba tarde, evitaba cualquier conversación incómoda. Una noche, cuando Pamela salió a hacer unas compras, me senté frente a él. «Hijo, ¿crees que los secretos siempre se descubren?». Me miró confundido. «¿A qué te refieres?». «A que las mentiras son como grietas en una pared. Al principio son pequeñas, pero con el tiempo, la casa entera se cae». Luis suspiró. «Mamá, no quiero hablar de eso». «Claro», respondí con dulzura. «Pero recuerda, hay verdades que llegan aunque nadie las invite». Durante los días siguientes, Pamela comenzó a recibir llamadas extrañas. Cuando contestaba, hablaba en voz baja, se encerraba en el baño y al salir siempre estaba más pálida. Luis le preguntaba qué ocurría, pero ella cambiaba de tema. El miedo, ese enemigo invisible, ya se había instalado en su mirada. Yo, mientras tanto, tejía el resto de mi plan con hilos invisibles. Había preparado una cita con la directora de una fundación local, una mujer encantadora que ayudaba a ancianas sin hogar. Le conté que tenía una casa amplia, con espacio y recursos suficientes para hacer algo útil. «¿Está segura, doña Cristina?», me preguntó sorprendida. «Es un gesto muy noble». «No es nobleza, hija, es justicia. ¿Y su familia estará de acuerdo?». «No lo sé», dije con una sonrisa tranquila,
pero ya aprendí que las decisiones más importantes de la vida no se consultan con quien no las merece. Firmé los primeros documentos. El proceso sería discreto, lento y legal. Para cuando Pamela y Luis quisieran reaccionar, ya no habría nada que hacer. Esa misma tarde, Pamela decidió organizar otra cena. Dijo que necesitaba recuperar la alegría de la casa. Invitó a algunos amigos, ordenó comida cara y me pidió que no bajara demasiado. «No quiero que se canse», dijo con falsa dulzura. «Ya sabe, con la edad». «Por supuesto», respondí. «Los viejos debemos saber cuándo apartarnos». Mientras ellos reían en el comedor, me quedé en la cocina, horneando un pastel. No para ellos, para mí. El aroma del azúcar y la canela se mezclaba con las voces del otro lado de la pared. Los escuchaba hablar de dinero, de viajes, de herencias. Pamela, con una copa en la mano, decía con orgullo: «Esta casa ya es parte de nuestro futuro». Sonreí, porque en su futuro ya no había espacio para ellos. Cuando los invitados se fueron, bajé al salón con el pastel en las manos. «¿Quieren probar un poco?», pregunté con amabilidad. Pamela estaba cansada, pero no pudo evitar morder la provocación. «No, gracias. Prefiero evitar el azúcar». «Qué lástima», dije con suavidad. «Está hecho con los mismos ingredientes que usaba mi madre: paciencia y tiempo». Y antes de subir a mi habitación, agregué sin mirarla: «El tiempo, querida, siempre cambia el sabor de las cosas». A partir de esa noche, todo se volvió tenso. Pamela comenzó a revisar documentos, a hacer llamadas al banco, a preguntarle a Luis si él sabía algo. Él no entendía nada, solo notaba que ella se estaba desmoronando. Una tarde lo escuché gritar: «¡Basta, Pamela! Ya no puedo más con tus sospechas». «¿Sospechas?», replicó ella con los ojos encendidos. «Tu madre está tramando algo, Luis, lo sé». «¿Mi madre?», dijo él, riendo amargamente. «La única que siempre trama algo aquí eres tú». Ella lo abofeteó. Yo lo escuché todo desde el pasillo. No intervine. Solo pensé: las grietas ya se abrieron. La pared caerá sola. A la mañana siguiente preparé el desayuno como siempre. Pamela bajó con la cara desencajada, los ojos hinchados. Yo puse una taza frente a ella y le dije, con voz serena: «Querida, el espacio que ocupamos en la vida de los demás se mide por la gratitud, no por el tamaño de la casa». Ella me miró sin responder. Luis, en cambio, apartó la vista. Sabía que esa frase no era casualidad. «Y ahora tú, que me estás escuchando, antes de continuar, dime aquí en los comentarios qué te está pareciendo esta historia hasta ahora y qué harías tú en mi lugar». No te vayas del video, porque lo que viene a continuación te pondrá la piel de gallina. Esa noche, mientras todos dormían, caminé descalza por el pasillo. La luna entraba por las ventanas y bañaba el suelo de luz blanca. Pasé la mano por las paredes, por los cuadros, por las puertas. Era mi casa, mi historia, y pronto también sería mi justicia. Miré mi reflejo en el cristal del ventanal. No vi a una anciana, vi a una estratega, una mujer que había aprendido a usar la paciencia como un arma. Y en voz baja le hablé a la casa, como si pudiera oírme: «Ya casi es hora, mi vieja amiga. Ya casi». Esa mañana el aire se sentía distinto. No sabría explicarlo, pero era como si las paredes de la casa respiraran conmigo, en una sincronía silenciosa. El sol entraba por los ventanales, cálido, sereno, como si también esperara ver lo que estaba por suceder. Pamela había pasado la noche en vela. Lo noté por las ojeras, por la taza de café fría que dejó olvidada sobre la mesa, y por los ojos rojos con los que bajó las escaleras. Su expresión no era de cansancio, era de miedo, y el miedo, en una persona arrogante, siempre termina siendo un espejo. Refleja todo lo que ha hecho. «¿Dónde está Luis?», preguntó con brusquedad. «Salió temprano», respondí sin mirarla. «Dijo que iba al banco». «¿Al banco?», repitió con un tono que traicionaba su ansiedad. «¿Por qué?». «No me lo dijo, querida. Pero últimamente parece tener muchas preguntas». Ella frunció el ceño y se sentó frente a mí. La taza temblaba entre sus manos. «¿Qué está tramando, suegra?». «¿Tramando?», repetí, levantando la vista con inocencia. «A mi edad, querida, lo único que se trama es una manta de lana
¿O una receta nueva? No respondió, pero sus ojos no se apartaban de los míos. Era la mirada de quien intenta leer un libro que ya está cerrado. El mediodía llegó con un golpe en la puerta. Pamela abrió y se encontró con un hombre trajeado, acompañado de 2 asistentes. ¿La señora Cristina Hernández?, preguntó él con voz amable. Soy yo, dije acercándome. Venimos de la Fundación Hogar Hernández. Traemos los documentos finales para la instalación del nuevo programa de ayuda. Pamela los miró sin entender. ¿Fundación? ¿Qué es esto? Una iniciativa mía, respondí con serenidad. Esta casa será, dentro de poco, un hogar para mujeres mayores sin familia. ¿Qué?, gritó. ¿Está loca? Esta casa es nuestra. El representante de la fundación la observó con confusión. Disculpe, señora, pero los papeles de transferencia están firmados y registrados hace más de un mes. Esta propiedad pertenece ahora oficialmente a la fundación. Eso no puede ser, chilló Pamela. Debe haber un error. Luis y yo vivimos aquí. Yo respiré hondo, disfrutando de cada segundo. Vivieron, querida. Tiempo pasado. Luis llegó en ese momento, pálido, sudando. Traía un sobre en las manos. Mamá, dijo apenas, el banco me llamó. Nuestras cuentas están bloqueadas. Pamela se volvió hacia él con los ojos desorbitados. ¿Qué hiciste? Nada. Dijeron que hubo movimientos de propiedad, transferencias a nombre de la fundación y que las reformas están a tu nombre. Todo. Ella lo empujó con furia. ¡Tú sabías! ¡Tú sabías lo que estaba haciendo esta vieja! No sabía nada, gritó él. Tú me pediste que firmara todo lo que ponías delante. Yo los observaba como quien ve el final de una obra ya ensayada. Todo ocurría exactamente como debía. Les advertí, aunque no con palabras, dije en voz baja. Pamela me miró, temblando de ira. «Usted nos destruyó». «No, querida. Ustedes se destruyeron solos. Yo solo me aparté a tiempo. Los representantes de la fundación comenzaron a revisar la casa. Tomaban notas, hacían fotos, medían habitaciones. Pamela los seguía gritando, intentando detenerlos. Luis la sujetaba, avergonzado. «¡No pueden hacer esto! ¡No pueden echarme!» «Señora», dijo uno de ellos con calma, «la propiedad no figura a su nombre ni al de su esposo. Y además, la orden judicial nos autoriza a proceder». «¿Orden judicial?» «Sí». La señora Hernández presentó pruebas de uso indebido de sus fondos personales. El juez ordenó su restitución inmediata. Ella se giró hacia mí, sin voz. Por primera vez vi en su rostro algo parecido al reconocimiento, una chispa de comprensión. Ya no era odio, era miedo y también respeto. «No entiendo», susurró. «¿Por qué haría algo así?» «Porque confundieron mi silencio con sumisión», respondí. «Y eso, querida, siempre es un error». Luis se dejó caer en una silla. Tenía los ojos llenos de lágrimas. «Mamá, ¿por qué no me dijiste nada?» Me acerqué despacio y le toqué la cara, como cuando era niño. «Porque había cosas que tenías que ver solo, hijo. No quería que te lo contaran. Quería que lo sintieras. Yo no sé qué decir. No digas nada. Aprende. Es suficiente». Pamela se giró y subió corriendo las escaleras. La escuchamos abrir cajones, golpear paredes, romper algo. Luego bajó con una maleta. «No me quedaré ni un segundo más en esta casa maldita». «No te preocupes», dije con calma. «No podrías, aunque quisieras». Cuando se fue, la casa quedó en silencio. Un silencio limpio. Por primera vez en meses, respiré sin peso en el pecho. Luis seguía sentado, inmóvil. Yo me acerqué al ventanal, miré el jardín y vi las lilas floreciendo otra vez. Don Arturo las había cuidado en mi ausencia. Sonreí. «¿Qué vas a hacer ahora, mamá?», preguntó Luis. «Vivir», dije, pero esta vez sin pedir permiso. Él asintió, con un nudo en la garganta. Se levantó, me abrazó, y por primera vez en muchos años sentí a mi hijo, no al hombre que el miedo moldeó. Esa noche, cuando la fundación se marchó y todo quedó en calma, recorrí la casa con una vela en la mano. Las sombras bailaban en las paredes, y por un momento me sentí acompañada por los fantasmas buenos, los recuerdos, los años, las voces del pasado. Me detuve en la puerta principal, donde ellos habían entrado con sus maletas meses atrás. Ahora, en el suelo, había solo polvo y huellas que se desvanecían.
Saqué una nota doblada de mi bolsillo y la pegué en la puerta. El respeto no se exige, se construye, y cuando se pierde, no hay vuelta atrás. Apagué la vela, subí las escaleras y me senté en la habitación que alguna vez me arrebataron. Era mía otra vez, pero ya no era la misma mujer que la habitó antes. Ahora, en el reflejo del espejo, vi a alguien más, una mujer libre, firme, viva. Y por primera vez en años dormí profundamente. Creí que después de todo lo que había pasado, al fin tendría paz. Pero las personas como Pamela no se rinden fácilmente. La soberbia es una enfermedad que no conoce cura, y cuando se ve acorralada, muerde. Lo supe en cuanto la vi bajar del coche 2 días después, con el rostro desencajado, los ojos inflamados y el odio brotando de cada paso. Venía acompañada de 2 hombres fornidos, con chaquetas de cuero y rostros sin expresión. Luis estaba detrás, con la mirada perdida. No llevaba maletas esta vez, solo furia. «Vine a buscar lo que es mío», gritó antes de llegar a la puerta. «Y usted no me lo va a impedir, vieja bruja». Yo estaba en el jardín, podando mis lilas. El sol de la mañana me acariciaba los hombros y el aroma del café recién hecho aún flotaba en el aire. No me levanté, no hice un gesto, solo dije con calma: «Buenos días, Pamela». Ella avanzó hacia mí como una fiera. «Usted me arruinó, me dejó sin casa, sin dinero, sin nada». «No, querida», respondí. «Yo solo le devolví lo que sembró. Lo que tiene ahora es suyo». Lo ganó con cada palabra que dijo, con cada humillación que lanzó. «¡Cállese!», gritó, alzando la mano. Pero Luis la detuvo. «Basta, Pamela, tú también, eres un inútil», le gritó ella, empujándolo. Los vecinos comenzaron a asomarse por las ventanas. El escándalo era inevitable, y yo lo había previsto. En ese momento llegó don Federico, mi abogado, acompañado por 2 policías y un funcionario judicial. Pamela se quedó helada. El sonido de las botas sobre el camino de piedra fue como un veredicto. «¿Qué significa esto?», preguntó ella girando hacia mí. «Significa», respondí, limpiando mis manos con un paño, «que la orden de alejamiento ya fue aprobada». «¿Orden de qué?». «De alejamiento, Pamela. No puede acercarse a esta casa ni a mí a menos de 100 metros». Los policías se acercaron con profesionalismo. «Señora Pamela Duarte», leyó uno de ellos. «La denuncia por acoso, amenazas e invasión de propiedad fue admitida. Le pedimos que nos acompañe». «¡Esto es una locura!», gritó, histérica. «Ella está enferma. Es una vieja manipuladora». Yo no respondí. Solo la miré con esa serenidad que tanto la enfurecía, la serenidad de quien ya ganó. Luis se quedó paralizado. Me miró con los ojos llenos de vergüenza y lágrimas contenidas. «Mamá, por favor, no digas nada, hijo», interrumpí con suavidad. A veces el silencio también enseña. Pamela intentó soltarse de los policías. «No me puede echar. Esta casa es mía también». «No, querida», dije despacio, con voz firme. «Esta casa pertenece a la fundación. Yo solo vivo aquí como invitada de honor». Ella se quedó sin habla. Los vecinos murmuraban desde las verjas. Uno de los agentes abrió la puerta principal. Afuera, sobre el porche, había cajas perfectamente apiladas, todas las pertenencias de Pamela y Luis, embaladas y etiquetadas, ropa, muebles, adornos, incluso el cochecito de bebé que habían comprado. Encima de la última caja, un sobre blanco. Ella lo tomó con manos temblorosas, lo abrió. Dentro, una nota escrita con mi letra. «Aquí ya no vive el egoísmo». Por un momento, el silencio fue total. Solo el sonido del viento moviendo las ramas del jardín llenaba el aire. Pamela gritó algo ininteligible, pero los policías la sujetaron y la llevaron hacia el coche. Luis quiso seguirla, pero yo le tomé la mano. «Hijo, no corras detrás de quien no sabe detenerse». Él me miró, con lágrimas cayendo. «Perdóname, mamá. Ya te perdoné, hijo, hace mucho. ¿Y ahora qué va a pasar conmigo? Eso depende de ti. Puedes seguir su camino o recordar quién eres». Se apartó despacio, sin saber qué decir. Y por primera vez desde que era niño, lo vi vulnerable, desnudo de orgullo. Cuando los coches se fueron, la calle quedó en calma. Solo quedaban las cajas afuera, el polvo levantándose y el eco de las palabras que marcarían un antes y un después.
Entré a la casa. El aire era distinto, limpio, ligero. Por fin podía respirar sin miedo, sin rabia, sin fingir. Puse música suave, preparé un té y me senté junto a la ventana. Desde allí podía ver las lilas moviéndose con el viento, como si me aplaudieran en silencio. No sentía venganza, sentía justicia y una paz que no recordaba desde hacía años. Al anochecer, Luis volvió solo. Traía un sobre en la mano. «Es de Pamela», dijo. No lo quise abrir. No necesito leerla. Dice que se va a quedar con el bebé en casa de su madre. «Me alegra», respondí. Ojalá el niño no herede su soberbia. Se quedó callado. Luego suspiró. «Mamá, no sé cómo reparar todo esto». «No repares nada, hijo. Solo aprende. Y cuando tengas la oportunidad, sé distinto. Eso será suficiente». Me abrazó largo, con el corazón quebrado. Y en ese abrazo, comprendí que aunque había perdido mucho, había recuperado lo más importante, a mi hijo. Cuando se fue, caminé hasta la puerta principal. El aire fresco de la noche me rozó la cara. Las cajas ya no estaban. Los hombres de la fundación las habían retirado para donar lo que pudiera servir a otras familias. Cerré la puerta y apoyé la mano sobre la madera. Durante unos segundos sentí la vibración suave de la casa. Era como si respirara conmigo, como si también se liberara de un peso antiguo. «Ya está, vieja amiga», susurré. «Ya estamos en paz». Apagué las luces y subí las escaleras lentamente. Antes de dormir, abrí mi cuaderno negro y escribí las últimas palabras de esa etapa. Hay victorias que no necesitan testigos. Solo bastan el silencio, la dignidad y una puerta cerrándose suavemente. Cerré el cuaderno, apagué la vela y dormí sin sueños. Porque cuando una mujer recupera su respeto, ya no necesita soñar, ya está despierta. Han pasado varias semanas desde que Pamela se marchó. Desde aquel día, la casa ya no volvió a sonar igual. Ya no hay gritos, ni pasos arrogantes, ni el sonido áspero de puertas cerrándose con rabia. Solo el canto de los pájaros al amanecer y el murmullo suave del viento colándose por las ventanas abiertas. Algunas noches, cuando el silencio me acompaña, me descubro respirando profundo, como si la casa y yo hubiéramos aprendido a hacerlo juntas. La fundación terminó la remodelación hace poco. Ahora hay camas limpias, mantas nuevas, una cocina grande donde siempre huele a pan caliente y café recién hecho. En el letrero de la entrada, grabado en madera, puede leerse: Hogar Hernández, un lugar donde la soledad se convierte en compañía. A veces me siento en el porche a ver llegar a las mujeres que viven aquí ahora. Algunas caminan lento, otras bajan de los coches con la mirada perdida. Vienen de diferentes historias, pero todas traen la misma herida: el abandono. Yo las recibo con una sonrisa y una taza de té caliente. No pregunto nada, solo les digo: bienvenidas. Aquí nadie les va a gritar que sobran. Cada una tiene su historia. Elena, que cuidó a su madre enferma durante 20 años hasta que sus hermanos la echaron de la casa. Marta, que perdió a su esposo y sus hijos la olvidaron. Julia, que llega cada noche con los ojos hinchados y dice que aquí, por fin, duerme sin miedo. Las escucho, las abrazo, las veo tejer, cocinar, reír otra vez. Y pienso en cuántas veces, en silencio, tantas mujeres como nosotras fueron desplazadas de sus propios hogares. Cuántas veces se nos enseñó a ceder, a aguantar, a callar, hasta que un día el silencio se volvió una armadura. A veces, cuando todas duermen, bajo al jardín, las lilas han florecido más que nunca. Sus pétalos morados parecen encenderse con la luz de la luna. Camino entre ellas y les hablo bajito, como si fueran viejas amigas. Les cuento cómo todo cambió, cómo la casa se llenó otra vez de vida, de risas, de olor a guisos y canciones, y les agradezco por haber sobrevivido, igual que yo. A veces miro hacia la verja del vecino y pienso en don Arturo. Fue él quien me ayudó a guardar las cajas cuando el plan empezó. Siempre me sonríe al pasar, y aunque nunca hablamos del pasado, sé que lo sabe todo. Hay silencios que dicen más que las palabras. Luis viene a visitarme cada semana. Al principio lo hacía con culpa, ahora lo hace con ternura. Ayuda en la fundación, arregla cosas, pinta paredes, cocina con las mujeres. Cuando llega, todas sonríen. Él les dice: mamás, con cariño.
y ellas lo adoran. Lo veo redimirse en cada gesto, en cada mirada hacia mí. Ya no es el hijo débil. Es un hombre que entendió la lección más difícil, que el amor sin respeto no es amor, es esclavitud emocional. Un día, mientras arreglábamos las macetas, me dijo: «Mamá, gracias por enseñarme a no tener miedo de empezar de nuevo». Le sonreí y respondí: «No fui yo quien te lo enseñó, hijo. Fue la vida. Yo solo te mostré que aún se puede». Por las tardes me siento a escribir. En mi cuaderno negro, el mismo que usé para planear mi justicia, ahora anoto recetas, pensamientos, recuerdos. Ya no hay rabia entre las páginas, solo gratitud, porque comprendí que no se trata de vengarse, sino de sanar sin olvidar, y de usar el dolor como cimiento, no como prisión. A veces las mujeres del hogar me piden que les lea lo que escribo, y cuando termino, se quedan en silencio. Ese silencio que antes me asustaba, ahora me llena de paz. Es el mismo que me salvó cuando todos me subestimaron. Una tarde, recibí una carta. Era de Pamela. La abrí sin apuro. Dentro, una hoja corta con su letra insegura. No busco perdón. Solo quiero decirle que el niño nació bien. Se llama Julián, como su abuelo. Sonreí. No había rencor en mí, solo un eco de lo que alguna vez dolió. Guardé la carta en un cajón y murmuré: «Ojalá este niño aprenda lo que su madre olvidó, que el amor se cuida, no se conquista». Al caer la noche, subí a mi habitación y abrí la ventana. El aire fresco traía el olor del mar, y las luces del pueblo brillaban a lo lejos. Encendí una vela, como cada noche, y le hablé a mi reflejo en el vidrio. Ya no soy la mujer que un día temió perder su casa. Ahora soy la que construye hogares para otras. El reloj marcó la medianoche. El viento apagó la vela con suavidad, y en la penumbra sonreí, porque entendí que la verdadera victoria no fue echar a quienes me hicieron daño, sino recuperar la paz que intentaron arrebatarme. Y esa fue mi historia, la historia de una mujer que aprendió que cuando todo parece perdido, aún queda lo más importante: la dignidad. Cuéntame en los comentarios desde qué ciudad me estás escuchando. Si esta historia te tocó el corazón, dale me gusta y suscríbete al canal, porque cada relato es un recordatorio de que siempre hay una segunda oportunidad para empezar, incluso después del silencio.